Actividad 2. Principales estructuras del sistema nervioso periférico. Actividad presentada por los alumnos Cisnardo Serrano Rodríguez, Isabel González, Paula Plazas Pico y Dayana Espel Quintero. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Corporación Universitaria Iberoamericana. Especialización en Neuropsicología de la Educación. Tutor, Dr. Nicolás Guevara. Diciembre del 2024. Sistema nervioso periférico. Es la parte del sistema nervioso que está fuera del sistema nervioso central y se encarga de conectar al sistema nervioso central con el resto del cuerpo, incluyendo los órganos, músculos, glándulas, y su función principal es transmitir señales entre el sistema nervioso central y las extremidades, órganos y tejidos. También regula muchas funciones involuntarias del cuerpo. El sistema nervioso central está compuesto por dos sistemas autónomos, el cual controla las funciones involuntarias del cuerpo, como son la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión, la dilatación y la contracción de las pupilas y demás funciones. Este, a su vez, se divide en dos sistemas, sistema simpático y sistema parasimpático. El simpático encarga de enviar el manejo de huidas o luchas en situaciones de riesgo o temor o angustias. El sistema parasimpático nos ayuda con las funciones de descansar, de relajamiento, además los procesos de digestión. El sistema nervioso somático conduce a las señales sensoriales y motores en el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. Gracias a estos responden a los movimientos voluntarios. Ahora veamos las estructuras del sistema nervioso periférico. Está confortado principalmente por los nervios periféricos o fibras nerviosas, las cuales se dividen en tres tipos: sensoriales, que conducen los impulsos desde los receptores hasta el sistema nervioso central; sensaciones de dolor, temperatura, propiciaciones. Además, transmite algunos mensajes sensitivos como el olfato, la visión, la audición, el balance o el equilibrio. La parte motora, la transmisión de impulsos desde el sistema nervioso central hasta los músculos o glándulas. Y la parte mixta, que es la mezcla entre las fibras sensoriales y motoras. Si nuestro sistema nervioso periférico no funciona, se vienen a presentar ciertos desequilibrios en la salud y en el cuerpo. Por ejemplo, cuando suceden todas estas anomalías, aparecen las neuropatías, causando adormecimientos, en muchas ocasiones también parálisis, incluyendo el síndrome de Guillain-Barré. Recordemos que el sistema nervioso periférico se compone en tres elementos grandes o grupos: los nervios, la parte craneal y los espinales, que transmiten las señales sensoriales y motoras. Segundo, la parte del sistema nervioso somático, que controla los movimientos voluntarios y de sensación. El tercero, el sistema nervioso autónomo, que regula las funciones voluntarias simpáticas, parasimpáticas y entérico, y la parte de los ganglios y plexos, que son estaciones de revelo para la transmisión de la información. En general podemos decir que el sistema nervioso periférico es fundamental porque conecta el cuerpo con el cerebro y la médula espinal, facilitando tanto el control consciente como las funciones autónomas del organismo. Ahora doy paso a mi compañera. Gracias. Los pares craneales y sus funciones. Tenemos el nervio olfatorio. Su función sensitiva es
el responsable del sentido del olfato. Origen, el bulbo olfatorio. El nervio óptico. Su función sensitiva es transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Origen, el diencéfalo. Nervio oculomotor. Su función motora es el que controla la mayoría de los músculos que mueve el ojo y el músculo que eleva el párpado superior. También regula la constricción pupilar. Su origen, el mencéfalo, nervio troclear. Su función motora es controlar o el que controla el músculo oblicuo superior del ojo, permitiendo el movimiento hacia abajo y lateral. Y su origen es el mencéfalo. Nervio abducen. Su función motora controla el músculo recto lateral responsable del movimiento lateral del ojo. Origen puente. El nervio facial. Función mixta controla los músculos de la expresión facial, la secreción de lágrimas y la saliva. Y proporciona sensibilidad al gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Su origen, el puente. Nervio vestibulococlear. Su función sensitiva es el responsable del equilibrio y la audición. Su origen, el puente bulborraquídeo. El nervio glosofaringeo. Su función mixta participa en la deglución de la secreción de la saliva y la sensibilidad al gusto en el tercio posterior de la lengua. Su origen, el bulbo raquídeo. Nervio vago. Función mixta. Controla la función autónomas en el corazón, pulmones y tracto digestivo y participa en la deglución y el habla y el origen, el bulbo raquídeo. Tenemos el nervio accesorio. Su función motora controla los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio, involucrados en los movimientos del cuello y los hombros. Su origen, bulbo raquídeo y médula espinal cervical. El nervio hipogloso. Su función motora controla los músculos de la lengua, esenciales para la deglución y el habla. Y el origen, el bulbo raquídeo. Clasificación funcional, tenemos los sensitivos, motores y mixtos. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Continuando con esta bella enseñanza de las funciones de los pares craneales, así como usted ya lo ha venido desarrollando, a través de este cuadro queremos ver cómo la parte sensorial, la parte de los diferentes sentidos, como el olfatorio, la parte óptica, oculomotor, troclear y trigésimo, las estructuras, las intervenciones y las funciones y la disfunción. A través de todo este cuadro queremos nosotros plantear, mirar y tener una objetividad general de toda la intervención de los pares craneales en la vida del ser humano. Ahora damos inicio a otra parte de nuestro trabajo y adelante, Paula. Muchas gracias, Isnardo. Ahora leemos de los pares espinales o nervios espinales. El término nervio espinal generalmente se refiere al término nervio espinal mixto que transporta señales motoras, sensoriales y autonómicas entre la médula espinal y el cerebro. Los pares espinales son 31 nervios que se originan en la médula espinal y se distribuyen por todo el cuerpo. Estos se dividen en cervicales, 8 pares, dorsales o torácicos, 8 pares, lumbares, 5 pares, sacros, 5 pares y coxígeos, 1 par, los cuales, dependiendo de su ubicación en la columna vertebral, tienen algunas funciones. Entre ellas encontramos las sensitivas, que llevan la información desde el cuerpo hasta el sistema nervioso central, las motoras, que controlan el movimiento de los músculos esqueléticos y los reflejos espinales,
que permiten dar respuestas rápidas a estímulos sin la necesidad de pasar por el cerebro. Cada nervio espinal contiene fibras sensoriales y motoras que permiten la comunicación entre el sistema nervioso central y el cuerpo. ¿Qué hacen? Se conectan el sistema nervioso central con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas del cuerpo y se encargan de la transmisión de los impulsos nerviosos hacia y desde la médula a través de dos raíces, permitiendo que el cerebro se comunique con todo el cuerpo. ¿Cuáles son estas raíces? La raíz motora, localizada en la parte anterior, en esta área transmite impulsos desde la médula espinal hasta los músculos para estimular el movimiento muscular, y la raíz sensitiva, localizada en la parte posterior, allí transmite información sensitiva sobre el tacto, el dolor, la posición y la temperatura desde el cuerpo hacia la médula espinal. Tenemos también algunas funciones. La primera de ellas es la transmisión sensorial. Como lo hemos mencionado anteriormente, lleva la información de los músculos, piel y órganos internos hacia la médula espinal y el cerebro. La segunda de ellas es una función motora que controla el movimiento de los músculos esqueléticos en diversas partes del cuerpo, y una tercera es los reflejos espinales que permiten respuestas rápidas a diferentes estímulos sin necesidad de una intervención consciente, facilitando nuestros movimientos reflejos. Un ejemplo de ello es retirar la mano al tocar un objeto caliente. Ahora demos paso a Yana con los ganglios basales. Ahora vamos a hablar de los ganglios basales o nerviosos. Estos son estructuras que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Nacen de la médula espinal y van conectándose con el tronco y las extremidades, dirigiéndose hacia la periferia. Contienen los somas de las neuronas ubicados en el sistema nervioso central que ayudan en la formación de axones que conectan a los nervios periféricos. Estos generan un puente de conexión entre una neurona o varias de ellas. De estas, la mayoría son grandes y se denominan células satélite, ya que están fuera del sistema nervioso central. Se dividen en dos tipos: ganglios periféricos o sensitivos, que no establecen ninguna sinapsis, son pseudomonopolares, y sus bifurcaciones o una de sus bifurcaciones conecta con la piel, musculatura, articulaciones y vísceras. Y los ganglios vegetativos o eferentes, que pertenecen al sistema nervioso autónomo y forman células motoras que conectan los músculos lisos de las vísceras, inervándose por neuronas localizadas en la médula espinal. Se clasifican en ganglios simpáticos, que se ubican en la columna vertebral formando un cordón paravertebral, como lo vemos en la imagen, y ganglios parasimpáticos, que se ubican en las proximidades de los órganos que inervan, exceptuando los ganglios parasimpáticos de cabeza y cuello. Estas ingresan por el nervio raquídeo y conectan con el ramo comunicante gris o fibras no mielinizadas, inervando los vasos, glándulas sudoríparas o seborreicas. Este en general se relaciona con la conservación de energía, movilidad gastrointestinal, secreciones y contracción de la vejiga. La principal función de los ganglios basales es refinar los movimientos voluntarios. Al recibir el impulso, llega este mensaje a la corteza cerebral y nos ayuda a generar el próximo movimiento, que luego se procesa y se ajusta. Estos también transportan estas órdenes al tálamo y luego lo transmite de regreso a la corteza. Finalmente, la orden llega más refinada, lo que ayuda a generar los movimientos esqueléticos a través del tacto del sistema motor piramidal. También intervienen las funciones subcorticales superiores, como la planeación, modificación de movimientos, memoria, movimiento ocular y procesamiento de recompensas y motivación. Funcionalmente, los ganglios basales son conocidos como el sistema motor extrapiramidal. A pesar de que tiene este término, ya no se usa actualmente, tiene el mismo funcionamiento. Aquí se reciben y se procesan los estímulos de amplias zonas de la corteza cerebral para luego transmitirlos al tálamo nuevamente. Este los envía al encéfalo y luego de regreso a la corteza para enviarlo también al tronco encefálico. Regulan la función motora y también la activación de neuronas de la corteza primaria motora, ligada a la corteza premotora, que tiene como función anticipar los movimientos tanto de las neuronas somatosensitivas
como de los músculos que participan en el control del movimiento. Está formado por varias vías, la piramidal, que baja por el tronco y la médula espinal y hace sinapsis con las neuronas motoras. Se activan con la información de la corteza y se retroalimentan, llegando a una vía directa o indirecta, lo cual significa que activan o desactivan o desbloquean movimientos complejos. Por ejemplo, cortar con unas tijeras o lanzar balones a una cesta de baloncesto. En la coordinación motora, el aprendizaje motor nos ayuda con secuencias concretas, por ejemplo, manejar auto, tocar piano o guitarra, recibiendo información de toda la corteza cerebral. Por eso los ganglios basales son tan importantes en la intervención de movimientos complejos. Por ejemplo, si en algún momento se nos deteriora una de estas áreas, empezamos con la enfermedad de Parkinson, que es la total dificultad en la ejecución de ciertos movimientos. Estos son los ganglios basales o nerviosos y terminamos. Finalizando con los ganglios basales, vamos a hablar del sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático hace parte del sistema nervioso autónomo, el cual se encarga de regular funciones corporales involuntarias como son la digestión, micción, salivación y frecuencia cardíaca. Su función principal es lograr un estado de calma, descanso y se activa en condiciones de reposo y digestión. Y el sistema nervioso simpático hace parte del sistema nervioso autónomo y se encarga de preparar al cuerpo para situaciones de emergencia y estrés. Provoca una serie de reacciones energéticas que permiten la supervivencia. Además, permiten la reacción de lucha o huida ante situaciones que generan temor, miedo o angustia. Y finalmente llegamos a las conclusiones de lo que es el sistema nervioso periférico. Este sistema está conformado por una red de nervios que recorren la cabeza, el cuello y el cuerpo. Transporta mensajes hasta el sistema nervioso central, o sea, el cerebro y la médula espinal. Tanto en el sistema nervioso periférico como en el sistema nervioso central hacen parte del sistema nervioso a nivel general. Este está conformado principalmente por el sistema nervioso somático, que es el encargado de enviar la información sensorial y motora desde el sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo, que es el responsable de regular funciones corporales involuntarias, flujo sanguíneo, latidos del corazón, digestión, respiración, temperatura corporal, metabolismo, fluidos corporales y respuestas emocionales. Y por último, los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos, que preparan al cuerpo para responder ante ciertos estímulos que generan miedo o angustia y de la misma manera regulan nuestro cuerpo para continuar desarrollando actividades de calma y reposo. Con esto finalizamos el tema del sistema nervioso periférico. Esperamos que el tema haya sido de su agrado, que hayamos abordado todo lo correspondiente a esta temática y esperamos continuar con nuestro proceso de aprendizaje. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Finalizamos con nuestras referencias y agradecemos que este tema ojalá sea de su agrado y podamos continuar con nuestro proceso de aprendizaje. Muchas gracias.